Quisiera compartir hoy, hablarles de un gran amigo mío, hablarles acerca de el Espíritu Santo. La semana pasada les estuve hablando mi experiencia personal con el Espíritu Santo. Y lo dejemos con que el Espíritu Santo no es una persona anónima. Y estuvimos diciendo que a pesar de que alguien haya nacido de nuevo, a los nacidos de nuevo que había en Éfeso, el apóstol Pablo les dice en Efesios capítulo 5 y vamos al verso 16, verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. A una iglesia, a una congregación que ha nacido de nuevo, a los santos que están en Éfeso, gente que tiene el Espíritu Santo, gente que ha nacido de nuevo, que ha tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo, que han pasado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Por eso les dice: antes erais tinieblas, ahora ya sois luz. Pero a pesar de haber nacido de nuevo y a pesar de tener el Espíritu Santo en vuestras personas, les dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. El apóstol Pablo les da la diferencia, nos enseña, y fue una enseñanza principal a la iglesia en Éfeso, que una cosa es tener al Espíritu Santo y otra muy diferente es ser lleno del Espíritu Santo. Una cosa es el nuevo nacimiento, que eso es una obra instantánea del Espíritu Santo en la persona. Y otra cosa muy diferente es el desarrollo de la nueva criatura. A una iglesia, personas que tienen el Espíritu Santo, se les dice: sed llenos del Espíritu. Se les invita a no vivir una vida vacía. Se les invita a vivir una vida en plenitud. ¿Y cómo se consigue la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo no se consigue pidiéndola por internet. La llenura del Espíritu Santo no se consigue comprándola en ningún sitio. La llenura del Espíritu Santo no se consigue pidiéndosela a alguien: oye, dame un poquito de esa llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no se consigue de la noche a la mañana simplemente con una imposición de manos o con una oración que alguien haga. La llenura del Espíritu Santo se consigue, la respuesta está en el primer versículo que hemos leído. La Biblia no es de interpretación privada, la Biblia se interpreta a sí misma. Y el secreto de la llenura del Espíritu Santo, dice el verso 16 del capítulo 5 de Éfeso: aprovechando bien el tiempo. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene hijos especiales e hijas especiales que les consienten de todo y a otros no les consiente nada. Dios no es así, Dios no trata así. Por ejemplo, yo soy padre de 4 criaturas, tengo 2 niños y 2 niñas. Ya la mayor ha hecho 17 años este mes. Y luego tengo un niño con 13, una niña con 11 y un niño con 5 años. Yo no puedo tratar de la misma manera al niño de 13 años
que al niño de 5 años. Yo no le trato de la misma manera. Quizá lo que le consiento al pequeño no se lo puedo consentir al mayor. El mayor ya tiene 13 años. Y hay ciertas cosas que yo no le puedo permitir al mayor. Y sin embargo al menor, que tiene 5 años, que es una criatura, pues quizás se lo consiento. Y a él le corrijo de una manera diferente que al otro. Pero Dios no es así. Dios no es que tiene hijos consentidos. Yo he tenido que guardar mis libros porque Él me rompía todos los libros y los tuve que guardar en cajas. Y le consentí que un día rompiera un libro. Y para que no ocurriera más, los guardé. Pero si mi mozo de 13 años empieza ahí a romper libros, pues no se lo permito. Y le digo, y hablaría con él y le haría entrar en razón. Pero al niño no puedo. ¿Por qué? Porque es un niño. Y le consiento cosas que al otro no. Pero Dios no es así. Dios no tiene hijos favoritos, ni especiales, ni hijos consentidores. Dios no es así. Y Dios no es que use a unos y a otros les tiene arrinconados, que no quiere saber nada de ellos. No. Dios tampoco es así. Ahora, ¿por qué parece ser que hay gente que está más llena del Espíritu Santo que otros? Y a esos, de una manera errónea, los llamamos, pues, ¿has visto? Fulano y Mengano están ungidos. Bueno, eso es una frase típica que decimos, pero la Biblia dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Cuando recibes a Cristo como tu Salvador y el Espíritu Santo viene a tu vida y se forma el nuevo nacimiento, tú ya tienes la unción del Santo. Pero usamos esa frase, está ungido, como diciendo, está muy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué parece ser que hay gente más llena del Espíritu Santo que otras? ¿Es que Dios llena más a unos que a otros? No, la diferencia no está. La cuestión no es que Dios llene a unos más que otros. La cuestión es que hay voluntades más rendidas a Dios que otras. La diferencia está en que hay gente que aprovecha bien el tiempo y hay gente que lo malgasta. La diferencia está en que hay gente que se consagra y gente que se pierde el tiempo viviendo en pecado. Es una lucha. ¿Qué dedicas tu tiempo? La vida cristiana se resume en organizar tu tiempo. A mí, si por ejemplo me han invitado un montón de veces predicar por la mañana y mi vida es predicar, es mi pasión, a mí me hace feliz esto, pero yo he tenido que organizar mi tiempo y decir, mirad hermanos, te agradezco mucho la invitación, pero si yo predico, no puedo trabajar. Y yo soy una de las personas que pues vivimos al día, necesitamos forzosamente que salir a buscarnos el pan de cada día, y si no trabajo, pues ese día lo paso mal. Entonces te agradezco mucho, hermano, pero si quieres, yo por la tarde me ofrezco a predicar. Organizo mi tiempo. Y cuando nosotros organizamos un tiempecito para dedicárselo al Señor, y ese tiempo es sagrado y es para el Señor. Podrás tener tu tiempo para trabajar, tu tiempo para divertirte, tu tiempo para la familia, pero hay un tiempo donde es de Dios y ese es sagrado y nada interfiere en ese tiempo. Es que este sabe más de la Biblia y el otro no. Si tú te dedicas, si eres disciplinado en tu tiempo y decir, voy a dedicar una horita todos los días a leer la Biblia, pero no voy a dejarla. Esa hora va a ser sagrada, voy a leer todos los días. Y yo no te digo que vas a memorizarla, te estoy diciendo que vas a leerla. O voy a estudiar la Biblia 3 horas por semana. Fíjate, 3 horas por semana. Lunes, miércoles y viernes. Me voy a dedicar 1 hora. Voy a buscar por internet o me voy a ir a una biblioteca. Yo soy amante de las bibliotecas. Yo voy mucho a las bibliotecas por aquí en Alcalá. Me saco un carnet de la biblioteca, es gratuito, me prestan libros un mes gratuito, me prestan hasta 3 libros al mes,
voy a dedicarme 3 horas a la semana. ¿Cómo se formó la Biblia? El canon bíblico. Voy a estudiar la carta a Romanos. Voy a estudiar la salvación. Si te dedicas, no te digo que de la noche a la mañana, pero con el tiempo vas a adquirir un conocimiento de las Escrituras. Voy a dedicar un tiempecito a la oración. Yo no te digo que de la noche a la mañana eso se va a notar, pero a lo largo de la vida va a ser parte de tu vivir, y sí que eso va a dar un fruto. Entonces no es que Dios tiene favoritos, es que hay gente que aprovecha bien el tiempo, porque ha entendido que los días son malos. Te pregunto, iglesia de Alcañiz, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué has invertido tu tiempo este año? Y yo hablo como si fuese, que es el último mensaje del año que yo les predico. ¿Qué has invertido tu tiempo este año? Yo podría decir que en este año, pues he invertido todo mi año a prepararme en Dios, a estudiar más la Biblia, a consagrarme. Ustedes me han ayudado a eso. He aprovechado bien mi tiempo. Si yo, después de la primera vez que predico, luego hubiese dicho que no. ¿Ustedes saben cuántos lunes a mí me ha costado predicar? Ustedes ni se lo imaginan. Ha habido lunes que yo he estado cansado, yo sufro de migrañas, he tenido que predicar con gorra, con una gorra o con un gorro para que la luz del ordenador no me dé a los ojos porque me hace daño. Y te costará horrores, pero dedica tiempo, aprovéchalo. Y seas cuando aproveches el tiempo, que poco a poco serás lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llena a un creyente, comienza a llenarlo. ¿Cuáles son los efectos que produce la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente? Yo espero que hasta aquí me estén entendiendo. Hoy, como va a ser la última clase, si ustedes quieren, luego tenemos un tiempecito de preguntas si quieren. ¿Cuáles son los efectos que produce la llenura del Espíritu Santo? Número 1, el primer efecto que produce la llenura del Espíritu Santo lo vemos en Hechos capítulo 1 y en el verso 6. Dice la Biblia, estando entonces los que se habían reunido, porque Dios los había mandado, Jesús los había mandado a que se reunieran porque iba a despedirse de ellos, le iban a ver cómo ascendía a los cielos, y había reunidos un montón, iban a presenciar eso. Pero cuando se reunieron, ellos empezaron a hablar entre sí y dijeron, vamos a hacerle una última pregunta, antes que se vaya, vamos a preguntarle algo. Entonces imagínate que la pregunta la escogieron minuciosamente. ¿Qué le preguntamos antes de irse? Dice la Biblia, estando allí reunidos, le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Nosotros que somos judíos, tenemos la necesidad de que nos digas qué va a suceder con nosotros los judíos. Pero es que tenemos la necesidad de saber qué va a ser de nosotros, pero también tenemos la necesidad de saber cuándo vas a actuar a nuestro favor. En otras palabras, ellos querían saber cómo y cuándo Dios iba a hacer las cosas. Hay gente que vive muy atormentada en las iglesias, porque están esperando, Señor, ¿cuándo y cómo vas a hacer algo? Señor, mira, fulano y mengano me hicieron daño. ¿Cómo y cuándo les vas a pagar? Dicen muchos. Señor, mira que yo me esfuerzo y me dedico. Dime cómo y cuándo me vas a sacar a la luz para usarme. Y hay gente que vive atormentada por saber cómo Dios va a hacer las cosas, cuándo Dios va a hacer las cosas. Pero fíjate, la primera necesidad de un creyente no es saber cómo Dios va a actuar o cuándo Dios va a actuar. Por eso Jesús le dice, nos toca a vosotros saber el tiempo y las sazones.
que solamente el Padre tiene en su sola potestad. En otras palabras, Dios les estaba diciendo: mirad, de cómo yo voy a hacer las cosas o cuándo yo las voy a hacer, olvidaros. No perdáis el tiempo en cómo yo voy a hacer las cosas, en cuándo las voy a hacer, olvidaros de eso. Mi Padre lo tiene todo en su potestad. No tenéis que saber el tiempo, el cómo yo voy a hacer las cosas, el cuándo, olvidaros de eso. Pero les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les estaba diciendo: no perdáis el tiempo en cómo yo voy a hacer las cosas, en cuándo las voy a hacer. Dedicar vuestro tiempo en ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando seáis llenos del Espíritu Santo, les dice Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate el orden. Ellos estaban en Jerusalén. Cuando seáis llenos del Espíritu Santo, seréis testigos. Y ahí la palabra testigo en el griego implica mártir, implica dar la vida. Es decir, que cuando la llenura del Espíritu Santo venga sobre vosotros, os va a llenar de tal manera que vais a tener la capacidad de hasta dar vuestra propia vida por mí. Os convertiréis en mártires. Y eso lo vas a ver, número 1, Jerusalén. Cuando os llene de mi espíritu, Jerusalén, que es el lugar donde vivís, lo van a saber que soy lleno del Espíritu. Porque cuando eres lleno del Espíritu Santo, los primeros en enterarse son tu casa, donde vives. Fíjate, dice, después Judea, toda Judea. Judea era la ciudad vecina de Jerusalén. Y es que después de que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, los primeros en notarlo van a ser el lugar donde vivimos y después van a ser nuestro alrededor, vecinos, amigos, conocidos. Dice, y cuando ya os conozcan, entonces os conocerán en Samaria. Fíjate que los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Pero cuando yo llene de mi Espíritu Santo, ni aun los que os odian van a ocultar esa gran verdad. Sois llenos del Espíritu Santo. Hasta ahí llegarán las noticias de que lo que sois, lo sois por la llenura del Espíritu Santo. Por eso se le quedaron mirando a José y le dijeron, por ahí viene el soñador. José nunca dijo, yo soy un soñador que me dedico a soñar. Pero cuando le miraron sus hermanos, que le odiaban, que le tenían envidia, que no le hablaban pacíficamente, dijeron, ahora que no nos oye, por ahí viene el soñador. Y es que te tengo una noticia, hay gente que te odia, hay gente que te critica, hay gente que te persigue, hay gente que a ti te dice las cosas, te critica y te habla mal para dañarte. Pero cuando están a solas, en la intimidad y en la soledad, tienen que reconocer lo que verdaderamente eres y lo que verdaderamente tienes de Dios. No lo reconocen frente a ti por no doblegarse. No le dijeron a José, eres un soñador, por no doblegarse. Pero cuando no le escuchaba a José, se miraron entre todos y le dijeron, le odiamos, le tenemos envidia, no le soportamos, le queremos matar, pero tenemos que reconocer una cosa, por ahí viene el soñador. Y es que llegará un momento hasta que los de Samaria reconozcan que lo que hay en tu vida sea la llenura del Espíritu Santo. Y cuando ya ellos hayan reconocido la llenura, dice hasta lo último de la tierra. A veces empezamos la vida cristiana y queremos terminar con que Dios nos envía a las naciones. Y Dios dice, la llenura comienza con que los primeros en ser testigos serán los de tu casa. Fíjate lo que produce la llenura del Espíritu Santo, ¿eh? Y fíjate que le dijo, cuando yo llene, hasta Samaria vais a llegar. ¿Hasta Samaria, Señor? Pero si tú, en el capítulo 10 y verso 5 de Mateo les dijo, y envió a 12 y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Hubo un momento en que Jesús le dijo a sus discípulos, no entréis en la ciudad de los samaritanos. Sin embargo, ahora les dice, llegará un momento en que entréis en la ciudad de los samaritanos.
¿Por qué? Porque antes no les permitías que fueran a las ciudades samaritanos, pero ahora después de la llenura sí les permites. Muy sencillo, porque ellos antes no amaban a los samaritanos. Y nadie puede conquistar lo que no ama. Lo voy a volver a repetir. Cuando les envió, Dios sabía que no amaban a los samaritanos. Y nadie puede conquistar lo que no ama. Nadie puede trabajar por algo que no ama, porque le va a ser una carga. Pero cuando se ama, dice la Biblia que trabajó Jacob por Raquel 28 años, o veintitantos años, 21 si no me equivoco, y dice la Biblia que los años le hicieron como días porque la amaba. Y es que cuando hay amor por medio, el trabajo no cuesta. Cuando hay amor por medio, el trabajo no es una carga, no es un pesar. Cuando hay amor por medio, me dedico a servir a la iglesia de Alcañil, porque hay amor por medio, porque no cuesta, es un deleite. Y si me envían a barrer el culto, lo hago. Y si me envían a orar por las noches, lo hago. Y si me envían a eso, lo hago. ¿Por qué? Porque no es un castigo, no es algo que me impongan y me duele, no, es un placer, porque cuando hay amor por medio, el trabajo no cuesta. Y dijo, ahora, en Mateo, no estáis preparados para conquistar samaritanos, pero cuando seáis llenos del Espíritu Santo, entonces sí estaréis preparados. ¿Saben que hay gente que quiere hacer y deshacer un montón de cosas? Y es que te tengo una noticia, iglesia de Alcañil: a menos que no seas lleno del Espíritu Santo, a menos que tu vida no esté llena del Espíritu Santo, mejor no hagas nada en la iglesia. Porque la llenura del Espíritu Santo te capacita, pero te capacita para servir. Por eso, número 2, dice la Biblia, Hechos 6, verso 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a varones de testimonio, fíjate, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. La iglesia primitiva tenía un problema serio, y es que tenían todo en común. Los apóstoles les servían, les daban de desayunar, recogían, ya estaban haciendo de comer, recogían, ya estaban preparando la merienda, recogían, ya estaban preparando la cena. Llegó un tiempo en que los apóstoles se reúnen y dicen, mirar, no está bien que estemos todo el día dándoles de comer y nos olvidemos de orar y de predicarles. Vamos a organizarlo. No es que servir sea algo indigno. Jesús dijo, yo he venido aquí a servir. Era un trabajo digno. Pero los apóstoles dijeron, mientras les damos de comer y les alimentamos su cuerpo, su vida espiritual se muere. Entonces vamos a poner a alguien a servir a las mesas, pero nosotros nos dedicamos a la oración y a la lectura y les predicamos. Que alguien sirva a las mesas y que les alimente naturalmente, y nosotros, predicando y orando, les alimentamos espiritualmente, y así arreglamos el problema. Muy bien, pero ¿a quién escogemos para esa labor? Dice, hombre, número 1, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Si no han sido llenados del Espíritu Santo, directamente pueden hacer el casting, pero no les cojáis para el trabajo. Pueden enviar un currículum y decir que son muy inteligentes y lo que quieran, pero si no hay llenura del Espíritu Santo, no valen para servir a las mesas. Y es que te voy a hablar cómo ya, después de 30 horas, 30 mensajes que les he predicado, les voy a hablar con plena libertad. No todo el mundo en la iglesia sirve para todo. No todo el mundo sirve para estar en un coro. No todo el mundo sirve ni aun para pasar la ofrenda. No todo el mundo sirve para predicar, no todo el mundo sirve para un labor, no todo el mundo sirve para todo. Hay quien se piensa que por ser cristiano ya puede hacer de todo en el culto y no es así. Hermano, yo hay cosas que soy incapaz de hacer. Yo, por ejemplo, el otro día estuve hablando con mi esposa y le dije, ¿te puedes creer que me cuesta horrores dirigir un culto? Me cuesta mucho dirigir un culto. Y ella me decía, pues
pues es una bendición. Le decía, ya, quizá para los demás, pero créeme que me cuesta horrores. Te puedo estar enseñando horas. Y paramos, nos tomamos un café, 2 horas más, paramos, nos tomamos otro café y 2 horas, y yo puedo estar toda mi vida enseñando, y tan a gusto. Pero presidir un culto me cuesta. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en Romanos que hay un don, que es el don de presidir. El don de presidir, hermanos. Hay gente que tiene un don incluso para llevar los cultos, para presentar algo. Eso es un don, hermanos. Por eso hay gente que sube a llevar los coros amarga. Claro, ¿por qué? Porque no hay don. A mí no me pongas en el coro a cantar, porque atribula a la iglesia. Entonces, es la llenura del Espíritu. Cuando te llena el Espíritu Santo, en la llenura te dice Dios qué es lo que yo quiero para ti. Y a mí me preguntan, Eugenio, ¿y cómo yo sé lo que Dios quiere que yo haga? O sea, ¿cómo lo averiguo? Señor, ¿en qué te sirvo? ¿Cómo averiguo yo eso? ¿Yo sabes cuál es mi respuesta? Y esto me ha ayudado a mí, y lo digo por si a alguien le ayuda. Si eres feliz haciendo lo que estás haciendo en Dios, entonces has sido llenado del Espíritu Santo para esa labor. Si te produce tristeza, agobio, pesar o carga, Dios no te llamó para eso. O sea, Dios no te manda a un labor que te arruine la vida. Si a mí enseñar, yo soy feliz enseñando, sé que Dios me ha llamado para esta labor. Dios no me está capacitando para enseñar y enfermarme, o agobiarme, o arruinarme la vida, porque nada que proviene de Dios te arruina la vida. Nada que proviene de Dios te hace infeliz. Tenemos que ocuparnos de ser lleno del Espíritu Santo. Eso se encuentra en la oración y en la comunión con Dios. Porque a menos que Dios no llene a alguien, no le envía nada. Punto 3. Voy a ir terminando ya. Jesús, Lucas capítulo 4, verso 1. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fijaros, hermanos. Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu. Antes de dar ese detalle, voy a explicarles otra cosa. Ahí la palabra llenado, lleno del Espíritu, ahí la palabra llenar implica ser cubierto. Me dirás, Eugenio, eso es contradictorio. Cubrir y llenar son dos cosas diferentes. Llenar es llenar algo. Cubrir es que rebose por fuera. Ahora, ¿por qué ahí la palabra llenar implica cubrir? Pon un vaso de agua debajo del grifo, vacío, se empieza a llenar. Cuando llega al límite que ya está lleno, no detengas el grifo. Ya verás lo que va a suceder. Que después de ser llenado, el agua comienza a cubrir el vaso completo. Y entonces ahí, en ese contexto, se aplica lleno del Espíritu Santo. Pero en esa llenura también está implícito en ser cubierto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el Espíritu Santo te llena internamente, y a pesar de saber que estás siendo lleno del Espíritu Santo, no te conformas y sigues en esa misma vida, hay un momento cuando Dios ya no tiene que llenar internamente, Él sigue llenándote del Espíritu Santo, y lo que antes era lleno, ahora se termina siendo cubierto del Espíritu Santo. Y lo que empezó por dentro, empieza a exteriorizar por fuera. Y cuando empieza Dios a llenarte y te sana las heridas internas, cuando ya eres cubierto
Afuera están los sentidos y se cubren tus oídos, se cubren tus ojos, se cubren tu boca, se cubren tus manos. Y escúchenme, cuando la llenura del Espíritu Santo, donde ya no hay que llenar, comienza a cubrir, y cuando esa cubierta del Espíritu Santo toca tus ojos, tú ya no ves todo lo que quieres ver, porque cuando ves algo que no agrada a Dios, como está cubierto por el Espíritu Santo, te dice: esto me daña a mí. Cubre tus oídos, y cuando te empiezan a hablar cosas que no te van a edificar tu vida cristiana, lo que entra por el oído se filtra por la llenura del Espíritu Santo, entonces no lo recibes. Cubre tus manos, por eso no te dedicas a pegar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el tacto también ha sido bendecido, y eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Y primero fue llenado del Espíritu. Y cuando fue llenado del Espíritu en el Jordán, dice, lo llevó el Espíritu al desierto. Primero fue llenado y después fue guiado. Dios no guía a nadie a menos que lo haya llenado primero. Primero llenado y después llevado. Si quieres que Dios te guíe en esta vida espiritual, primero tendrás que ser llenado de su Espíritu para después ser llevado por el Espíritu. Y fíjate a dónde le envió. Cuando le llenó el Espíritu Santo, el primer lugar que visitó Jesús, ¿sabes cuál fue? No fue el templo, fue el desierto. Porque a veces creemos que cuando Dios nos llene, nos va a llenar un estadio y nos va a hacer famosos. Vamos a salir en los carteles de TikTok y en Facebook y en todos los sitios. Pero cuando uno es llenado del Espíritu Santo, el primer lugar donde el Espíritu Santo le guía es al desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es el entrenamiento de los guerreros. Es en el desierto donde Dios te prepara. Es en el desierto donde vas a ver la mano de Dios de una manera que nunca jamás la has visto en tu vida. Pero Dios no guía a nadie al desierto para matarlo, porque antes de que Dios te envíe, te llena. Y quédate con esta frase: si Dios te envió, responderá por ti. Quien te envía, califica tu llamado. Quien te envía, responderá por ti. Quien te envía no te dejará solo, irá contigo al desierto. En tus desiertos no estás solo. ¿Para qué necesitas la llenura del Espíritu Santo? Para soportar los desiertos que vienen en esta vida. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Es tan importante que dice la Biblia: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Nadie que no sea lleno del Espíritu Santo podrá ver la gloria de Dios. Fíjate, le tiraban piedras, le estaban apedreando, y él no mira a los hombres que le apedrean. Él mira los cielos abiertos y ve la gloria de Dios. Como en unas circunstancias donde te están tirando piedras, tú puedes ver la gloria de Dios. Es que el texto dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando la gente te apedrea, no sabes cómo, no sabes de dónde, pero no te quedas con que la gente te apedree y te tire piedras. Tú vas más allá, ves los cielos abiertos y ves al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. La llenura del Espíritu Santo te capacita para ver su gloria aún rodeado de piedras. Eso lo hace la llenura del Espíritu Santo. Yo solamente estoy dando destellos. Podríamos desarrollar todo lo que yo estoy hablando. Zacarías capítulo 4, verso 6, entonces respondió y habló. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Dice: no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La primera piedra para ser levantado el pueblo no lo va
No vamos a necesitar espadas, ni fuerzas, ni inteligencia. Dice, va a empezar con la llenura del Espíritu Santo. Las mayores batallas se ganan con la llenura del Espíritu Santo. Convencer a nadie. Si quieres convencer a alguien, impactarle a alguien, 1 Corintios capítulo 2 verso 4, ni mi predicación ni mi palabra fue con palabras persuasivas de vana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Lo que no consigas con tu inteligencia, con tu sabiduría, con el poder de Dios, y el poder de Dios lo trae la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos capacita para hacer trabajos increíbles. Por eso cuando iban a hacer el arca de la alianza, no escogió a cualquiera. Dice la Biblia que escogieron, creo que fue a Uri, de la tribu de Judá. Dice que lo ha llenado Dios del Espíritu de Jehová. Lo ha llenado y lo ha capacitado para trabajar en el oro, en el bronce, en toda piedra preciosa, porque el Espíritu Santo te capacita. Y lo que no puedes lograr con tus propias fuerzas, con la llenura del Espíritu Santo, lo logras. Necesitamos dedicar más tiempo a Dios. Llenarnos del Espíritu Santo y no conformarnos. Te invito a que este año 2022 te prepares más que nunca, te dediques, leas, estudia, ora, conságrate, no pierdas el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ese es el secreto de la llenura del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga muchísimo, querida iglesia de Alcañil. Y ha sido un placer aprovechar el 2021 compartiendo cultos con ustedes casi todos los lunes. Ha sido algo maravilloso.